Entonces, O dale 50, yo con gusto del tiempo. No, hombre, si no te va a dar tiempo. entonces me dicen si ya se ve. Ya se mira. Bueno, buenos días compañeros. Yo les voy a hablar sobre lo que es la ISO 9003 o también conocida como ISO 9000-3. Antes de empezar con lo que es el tema en específico de la ISO 9003, voy a hablar sobre lo que significa la sigla ISO, que es la Organización Internacional para la Normalización. Esta es una red mundial que identifica cuáles normas internacionales son requeridas dentro del comercio, el gobierno o la sociedad. Estas normas son establecidas con procedimientos transparentes basados en contribuciones que provienen de las partes interesadas y que son ofrecidas a nivel mundial. Y la calidad y la variedad de expertos que apoyan y dando sus contribuciones a una ISO depende de las necesidades de cada uno y del tema que abarca dicha ISO. Por ende, la misma cantidad de expertos no van a participar en una ISO y en otra. Y las normas ISO son muy respetadas y aceptadas a nivel internacional, tanto en los sectores públicos y privados, pero esto no las hace obligatorias, sino que por su reputación que tienen a nivel mundial, es que las empresas deciden llevarlas para generar una mayor confianza hacia los clientes. Como historia de la ISO, primero está su origen, que todo empezó durante la Segunda Guerra Mundial en lo que es el Reino Unido, donde ahí se crearon las normas BS 5750, donde BS viene de British Standard o estándar inglés, y estas fueron creadas cuando se estaban investigando temas relacionados a los defectos en la calidad de las municiones. Y estas normas inglesas estaban enfocadas hacia cómo se debían de administrar los procesos de fabricación y no en cómo se debía de fabricar el producto como tal. Y ya luego, en el año de 1987, ISO decidió adoptar las normas inglesas para usarlas como una base de un nuevo conjunto de estándares internacionales que a futuro serían conocidas como la serie ISO 9000. Dentro de esta serie ISO 9000, sus primeras normas consistían en documentos provisorios, donde en varios documentos de estos ya estaba formada e incluida lo que es la ISO 9003. Eh, También existen sucesoras de la ISO 9003 y esto es porque después del año 2000 la ISO 9003 pasó a ser obsoleta, pero su contenido fue usado para otros estándares que al combinarlos con otras ISO se creó un estándar mucho más sólido para la calidad y el desarrollo. Además, cabe mencionar que el legado más importante que dejó ISO 9003 fue el uso de la métrica para monitorear los defectos y traer una mejora continua hacia los procesos. Y la primera sucesora destacable de ISO 9003 es la ISO 9001-2000, que se estableció a principios del nuevo milenio y que esta consiste en combinar tres ISO, la 9001, la 9002 y la 9003. Al hacer esta unión se permitió la introducción hacia un cambio significativo y dirigió la atención hacia la administración de los procesos y a la obligación de su cumplimiento, en lugar de priorizar la meticulosa observación del producto para su calidad final. Y la siguiente sucesora es la ISO 90003, que también es conocida como ISO diagonal IEC 90003 o ISO diagonal IEC 9000-3. Esta fue creada por el Comité Conjunto de ISO-IEC y el Subcomité SC7 para sustituir a la antigua norma ISO-IEC 9003 de 1997. Conforme el tiempo de establecer esta nueva ISO, eh, esta fue incluida en la familia de la ISO 9000 y como resultado se tiene que ahora para asegurar la calidad en ciertos productos o servicios se deben de seguir lo que son las normas ISO 9001 y dentro de los cuales está implicada la ISO mencionada anteriormente 9001-2000 y que esta contiene también las normas de la ISO 9003. Ahora, hablando específicamente sobre lo que es la norma ISO 9003, esta es una norma enfocada hacia los estándares usados en los ámbitos del desarrollo, suministro y mantenimiento del software,
la calidad del software y los procesos del ciclo de vida del software. Así como se mencionó anteriormente en la historia, esta ISO ya es obsoleta y ya no es posible otorgar una certificación de la misma, y que fue reemplazada por el nuevo conjunto de normas ISO conocidas como ISO 9001, que proporcionaron un entorno mucho más amplio que abarca varios aspectos de un sistema administrativo de calidad. Y un aporte extra que dio la ISO 9003 fue que proporcionó responsabilidades a la alta gerencia sobre los resultados y el aseguramiento de la utilización de un sistema administrativo eficiente y de calidad. Y los objetivos de la ISO son varios, pero el objetivo principal es proveer las especificaciones de cómo aplicar la ISO 9001 al desarrollo, la implementación y el mantenimiento del software. Y luego también están objetivos hacia las empresas desarrolladoras de software, que son el poder incursionar en la competencia del mercado europeo, tener un medio para cubrir las expectativas de los clientes, obtener beneficios de calidad y ventajas competitivas en el mercado, ser parte de la estrategia del mercado y tener una estrategia para reducir los costos de producción. Como beneficios, se tiene que las compañías, se van a mencionar los siguientes, que obtienen las compañías al ser certificadas con la ISO 9003, que es la mejora en la documentación de los sistemas, el incremento en la eficiencia y en la productividad, cubrir las expectativas del cliente, reducir las auditorías de calidad, agilizar el desarrollo de un sistema, reducir los costos de producción y obtener beneficios de calidad. Y las características generales de esta ISO, la mayor característica es que utiliza el concepto de ciclo de vida de software e introduce otras actividades que tienen lugar de forma independiente a las fases del ciclo de vida. Y estas actividades son referentes a la configuración y se distinguen fácilmente entre la verificación y la validación. Y también cabe destacar que pese a que esta ISO utiliza las fases del ciclo de vida del software, no trata de imponer que la empresa implemente un ciclo como tal. Luego las características más destacables es que el control de calidad debe ser aplicado en todas las fases de producción de software, incluyendo el mantenimiento y las tareas posteriores a su instalación. El segundo es que debe existir una colaboración entre la empresa u organización que adquiere el software y el proveedor del mismo. La tercera característica va relacionada con la característica anterior, y es que en las relaciones contractuales entre un comprador y un proveedor, el proveedor debe de definir los elementos de calidad que serán parte del sistema, y con esto ya está comprometiendo a que se va a asegurar que la organización va a poner en práctica los principios de calidad de la ISO 9003. Las cláusulas de esta ISO. Para entender por qué es que esta ISO en su momento fue muy importante para el ámbito del desarrollo y la calidad del software, es que se colocaron algunas cláusulas, donde las primeras son de las más destacables, y ya luego las últimas cuatro son características que tienen una menor importancia, pero igual son requeridas. Entonces, la administración de la responsabilidad, según la cláusula de la ISO, dice que permite organizar la estructura de un sistema de calidad usando la estrategia y la organización como requerimientos para verificar y revisar la calidad. Y la cláusula de un sistema de calidad es que se requiere una planificación y documentación para el sistema, teniendo como requisito un plan de garantía de calidad del software que es usado en el estándar IEEE 730. Para la planificación del desarrollo, significa que en esta cláusula se colocan todos los requerimientos en un plan de desarrollo, exigiendo la definición de un proceso metodología disciplinado que debe incluir las fases del desarrollo, las entradas, las salidas y los procesos de verificación. Un estándar que se menciona en esta cláusula es el estándar IEEE 1074, donde dice que es la mejor opción para cumplir con los requerimientos mencionados anteriormente. Y la última cláusula relevante que se colocó es el mantenimiento, donde la cláusula menciona que se debe proporcionar una extensa lista de requerimientos de calidad para la fase de mantenimiento dentro del ciclo de vida del software, y que el estándar 1219 proporciona unos requerimientos detallados e importantes que se deben llevar a cabo en un proceso de mantenimiento adecuado.
Ya las siguientes 4 características no son tomadas con una mayor prioridad porque específicamente son requerimientos para actividades de soporte y no son requeridas en una fase en específico del ciclo de vida del software. Por eso es que, por mencionar, la administración de la configuración de documentos de control habla sobre las actividades que se deben detallar en estos requerimientos y que dentro de los documentos se deben de implementar los planes de gestión de la configuración del software. Otras son las medidas y reglas y convenciones o herramientas y técnicas, que estas cláusulas consisten en el uso de procedimientos y herramientas apropiados para implementar un sistema de calidad. La siguiente cláusula es la compra o producto de software incluido, donde se rige que los requerimientos de las compras del proveedor deben estar implícitos en este estándar junto con los requerimientos de los vendedores. Y por último, la cláusula de la formación solo menciona en esta ISO que se debe de seguir los estándares 730 del IEEE. La relación con otros estándares. Debido a que la ISO 9003 fue incluida dentro de la familia ISO 9000 para los sistemas de calidad, existen diferentes ramas y otros diferentes estándares donde también incluyen esta ISO 9003. Y por mencionar los dos más relevantes, es la ISO 9001, que proporciona la ISO 9001 lo que hace es que proporciona normas de requerimientos para garantizar la calidad de los sistemas. Y esto lo hace uno de los estándares de calidad más relevantes en la ingeniería de software, porque está orientado a la fabricación e incluye todos los procesos para cubrir el ciclo de vida. La relación que tiene este estándar con el 9003 es que la estrategia del 9003 es usada para ampliar la parte del diseño del estándar 9001 sin interferir en las demás áreas, proporcionando una guía más específica para su aplicación. El siguiente estándar más relevante es el IEEE 730, donde este estándar establece un puente entre la gestión de la calidad y la ingeniería de software, y donde ésta sugiere algunos requerimientos para que se lleve a cabo un plan de garantía de calidad que sea asociado a un proyecto de software. Para este estándar, la relación que existe es que tanto este como el de la ISO 9003 están enfocados a ser aplicados en la organización, pero también existe una mayor diferencia, y es que ISO 9003 está pensado para que el plan sea aplicado a toda la entidad, mientras que el estándar 730 está enfocado para que sea usado solamente en un solo proyecto de la misma entidad. Otros estándares que tienen una menor relevancia y una menor relación con la ISO 9003 son los mostrados en esta pequeña imagen, que es la ISO 10013, que sirve de guía para preparar un manual de calidad en la organización, la ISO 10005, que sirve para el desarrollo de un plan de calidad de un proyecto en específico, y la ISO 10007, que proporciona una guía para los aspectos que estén relacionados con la gestión de la calidad de la administración en la configuración. Y por último, el estándar con el que tiene relación es la ISO 9126. Y aquí este estándar está separado de los demás por varias razones que se mencionarán más adelante. Primero, describiendo el estándar ISO 9126. Este es un estándar internacional que se usa para evaluar el software que surgió a partir de la necesidad de tener un modelo único para expresar la calidad. Este fue publicado en el año de 1992 y se divide en 4 partes desarrolladas con los siguientes temas: el modelo de calidad, las métricas externas, las métricas internas y las métricas de calidad de uso. Y esta ISO, y la razón por la que está separada de la relación con las otras dos, es porque comparte varias similitudes, pero también existen varias diferencias en lo que son las características y las cláusulas. Lo que es la diferencia más grande de esta ISO es que la 9126 están definidas
hacia un punto de vista del usuario y por consecuente se adaptaron en el contexto de los procesos. En cambio, las cláusulas de la ISO 9003 están definidas y orientadas al desarrollo del software en las organizaciones. Un ejemplo, aquí se muestra un ejemplo un poco más detallado, y es que se tomaron 4 subcaracterísticas y 4 cláusulas de ambas ISO y, y se compararon por temas. Y como se puede ver, en todas las subcaracterísticas se están haciendo una descripción sencilla para que todos los usuarios puedan poder entenderlas. Por ejemplo, en el tema de seguridad solamente habla de la capacidad del software para proteger la información y los datos. Y en la madurez habla de la capacidad del software para evitar los fallos provocados por errores dentro del software. Sin embargo, ya en las cláusulas de la ISO 9003 se refiere en la parte de seguridad a determinar el suministro y mantenimiento de una infraestructura para que se logre el acuerdo entre los requisitos de productos y menciona la necesidad de utilizar firewalls, backups y antivirus, entre otras cosas. Para la parte de madurez, habla también mucho más específico, mencionando que se debe validar todos los procesos para identificar los fallos del diseño y el desarrollo y que dentro del mantenimiento se puedan corregir estos fallos. Las actualizaciones en la ISO 9003. Con el paso del tiempo, la ISO ha sufrido 2 cambios importantes. El primero fue una reestructuración de la propia ISO 9003. Esto porque algunos usuarios tenían una dificultad de poder diferenciar entre esta ISO con la 9001, ya que especialmente en algunas directrices de la 9001 se mencionaba que se debía de seguir la ISO 9003 de forma obligatoria, y la ISO 9003 habla sobre una guía para seguir los estándares de la 9001. Entonces, lo que hizo fue que utilizó el estándar TC176 para una reestructuración y hacer corresponder al estándar ISO 9001 de forma mucho más clara y natural. El segundo cambio importante es que se relacionó cada cláusula de la ISO 9001 con un punto estándar del proceso del desarrollo del ciclo de vida del software que utiliza ISO 9003. Y además de esto, el estándar ISO IEC 12207 pasó a desempeñar el papel que hacía el estándar IEEE 730, porque ya en ese tiempo fue considerado que el estándar ya no era apropiado y el nuevo estándar se consideraba que ya se ajustaba a los procesos de la calidad de la empresa. Luego de estos 2 cambios importantes, la ISO 9003 aún estuvo en un proceso de cambio y su reestructuración consiguió simplificar la relación entre la 9001 y los procesos existentes dentro de la ingeniería del software. La aplicabilidad del entorno nacional. Como se mencionó anteriormente y se describió de la ISO 9003, esta básicamente consiste en implementar lo que son procesos y documentos nuevos dentro del desarrollo de software para que se asegure la calidad del mismo hacia el cliente. Entonces se puede intuir de que su aplicabilidad consistiría únicamente en seguir las indicaciones que proporciona ISO 9003, pero sin embargo, para determinar qué tan factible es su aplicabilidad, se utilizó lo que es un trabajo de investigación de tesis hecho por la persona Henry Flores, y dentro de este trabajo hablaba además de verificar el cumplimiento de la ISO 9001, qué tan factible sería aplicar un sistema de entorno de calidad hacia varias empresas. Para esto, en este trabajo se encuestaron a 20 empresas distintas por medio de consultores expertos que se contrataron por el programa de la Cámara Guatemalteca de la Construcción del Banco Interamericano de Desarrollo. Y el resultado obtenido del primer diagnóstico fue el siguiente, que se ve en la imagen. Y como se puede apreciar del resultado obtenido, el 50% de las empresas diagnosticadas estaban bajo del 10% del cumplimiento de los requisitos y solo el 10% estaba por encima del 30% del cumplimiento de los requisitos. Para seguir indagando sobre el tema,
se realizaron encuestas a 4 grupos: los gestores de la calidad, los consultores expertos, los gerentes generales y varias entidades importantes de la empresa como los jefes. La primera gráfica que se puede apreciar fue una encuesta que se realizó sobre cómo consideraban que sería la dificultad de identificar los procesos. Y como se puede ver, la mayoría, bueno, la mitad, que son los gestores de calidad y los consultores, contestaron de que ellos consideraban que sería muy complicado la identificación de procesos. Y ya los gerentes generales y los dueños de la empresa consideraban de que sería la mitad de dificultad. Luego, al mismo grupo de encuestados se les consultó sobre cómo consideraban que sería la dificultad al documentar los procesos dentro del desarrollo del software. Aquí, como se puede apreciar, la mayor respuesta fue que todos consideraban que era muy complicado, y esto fue mayormente porque al consultarles y también cuando realizaron un análisis en la investigación, es que se tiene una poca costumbre de documentar los procesos y los procedimientos que realizan todos los empleados, por lo que esta nueva tarea requiere de un tiempo para la adaptación. Además de que para algunos empleados podría resultar ser muy compleja la identificación de los procesos que ellos realizaban. Y ya luego, cuando implementaron la ISO 9003 junto con la 9001, y se consultó a los empresarios, y estos indicaron que en el área de implementación el 75% de todos los empresarios indicó de que los empleados no tenían una costumbre en realizar los documentos y seguir las instrucciones escritas por los colaboradores, y que además se encontró que en esta fase puede existir un estancamiento del proyecto de software o puede existir un retraso en el desarrollo, porque esta fase es la que requiere mucho más tiempo y es la más laboriosa, y agregar la documentación de los procesos y, y la identificación de los mismos hacia los empleados que apenas conocen resultaría mucho más laborioso, y esto genera un factor de peligro. También realizaron otra encuesta sobre los obstáculos que los empleados consideraban que pueden existir en la empresa para implementar la ISO 9001. Aquí se realizó un análisis en cada respuesta, ya que existieron 4 aspectos que eran los más comunes: la cultura empresarial, que el mayor porcentaje que había contestado eran de empresas que participaban o pertenecen al sector de construcción. La parte de cultura laboral, razonaron la interrogante de cómo se pudo determinar el factor común y cómo pudo ser que el 90% consideraba que era un obstáculo. Y es porque identificaron que no se tiene la costumbre de documentar las actividades que realizan los empleados, y que todos en la organización saben qué hacer, pero que no se detienen a documentar las instrucciones que ellos seguían o al seguir las mismas, además de cómo desarrollar las diferentes actividades requeridas para sus puestos de trabajo, sino que, como se mencionó anteriormente, ellos ya saben por inercia qué es lo que deben hacer. Y además que varios empleados no tienen la costumbre de dirigir la actividad empresarial en base a los objetivos, las indicaciones y las metas que tiene la empresa. Y por último, se realizó otra encuesta al mismo grupo sobre el tema de los beneficios de implementar la ISO. Aquí, como se puede observar, la mayoría contestó que el mayor beneficio sería la documentación de los procesos, que es la parte más importante para luego dejar un seguimiento de instrucciones y hacer una verificación en la documentación para saber si algo salió mal. El segundo aspecto, mucho más alto, sería que existe un más orden en el trabajo, ya que se pueden ordenar los procesos. Y el uso de los recursos se consiguió como el tercer aspecto más alto.
Y por último, la comunicación mucho más fluida, clara y precisa entre todos los empleados al estar consultando sobre cómo se realizan los procesos y actividades. Tam- eh, Durante las entrevistas que se realizaron, se consultó a lo que son los gerentes generales para saber si ellos conocían los beneficios al implementar la ISO 9001 y también la ISO 9003. Y como se puede apreciar en la gráfica, más del 90% contestó que no conoce los beneficios y solamente un 5% contestó que ellos sí conocían. Entonces, esto también genera una problemática, ya que los gerentes generales, al no conocer cuáles son los beneficios, no los aplican y prefieren seguir con las actividades y los procesos ya establecidos por la empresa en lugar de salir de la zona de confort para implementar unas nuevas directrices que puedan beneficiar a la empresa. Además de esto, se consultaron a los directores de proyectos y la mayoría coincidió con los resultados obtenidos en esta encuesta del conocimiento de los beneficios. Además que varios mencionaron que tuvieron que realizar charlas de concientización hacia la empresa para motivarlas a utilizar las normas ISO en sus sistemas de software. Además, también los consultores expertos indicaron que muchas de las empresas en las que ellos han asesorado normalmente al inicio no conocen los beneficios de implementar las ISO y que la decisión de implementar una norma se basa en los requerimientos de los clientes que ya cuentan con una certificación. Ya con todos los datos proporcionados anteriormente y las gráficas, una conclusión que se puede dar sobre la aplicabilidad del entorno de esta ISO en el país es que sí, la ISO solamente consiste en brindar documentación hacia los procesos y agregar unos nuevos procesos para el desarrollo. Sin embargo, para muchas empresas no es factible el implementarlas, ya que el factor de riesgo que ellos consideran puede ser muy alto, por como se mencionó anteriormente, se requiere tiempo para que todos los empleados puedan acostumbrarse a lo que son documentar las ISO. Está el factor de resistencia al cambio que los empleados pueden presentar, ya que ellos, además de realizar su trabajo, deberían documentarlo y esto genera un mayor trabajo para ellos. Otro factor es el riesgo que se tiene del estancamiento ya en la fase de desarrollo por la misma documentación. Entonces, como conclusión, se puede tener que la ISO 9003 es factible, pero la empresa tiene que salir de su zona de confort y tiene que verificar su aplicabilidad de una forma correcta para que no llegue a un proceso de estancar el proyecto o simplemente retrasarlo o cancelarlo por un mal manejo de esta ISO. Y así acabaría la presentación. No sé si alguien tiene dudas o consultas. No, yo creo que no. Ya cubrió bastante. ¿Ya terminaste la exposición, Manuel? Sí. Ok, preguntas, jóvenes. Recuérdense que esto es parte del examen final, o sea, sí es bueno que ustedes se empapen ahorita y aprovechando que Antonio es el autor de este trabajo, pues aprovechen para hacer preguntas. A ver, en lo que piensan, Antonio, ¿cuál sería el procedimiento para certificarse en esta norma aquí en Guatemala? El procedimiento para certificarse sería bueno, el procedimiento que se seguía anteriormente para certificarse en esta norma es que debe de obtener lo que es una copia de la ISO y luego ir siguiendo lo que son las directrices que habla esta norma. Ya Pero ¿quién te certifica? O sea, ¿cómo sería el proceso de certificación? Porque alguien te tiene que certificar. No solo porque digas que seguiste los pasos que te dice la norma y estás certificado. O sea, alguien te tiene que dar esa certificación. En el caso de Guatemala, ¿cómo sería ese procedimiento?
En el caso de Guatemala, eh, se tiene que hablar con lo que es el organismo certificador IPMA de Guatemala, que está sujeta a las normas internacionales ISO. Entonces, como mencioné anteriormente, se pide una copia, se siguen lo que son las directrices, y cuando la empresa ya cree o considera de que puede ser certificada para esta norma, hablan con este organismo. Ellos envían lo que es una persona para verificar que se están cumpliendo todas las normas. Ok, y para implementar esta norma, ¿qué cambios hay que hacer a nivel de los departamentos de tecnología para adaptarse y cumplir con esta norma? ¿Cuáles serían los mínimos o la mínima estructura que se debe tener para cumplir con estos estándares? La mínima estructura sería más que todo la documentación de todos los procesos y de todas las actividades que hacen los empleados al momento de desarrollar el software. Que exista, por ejemplo, digamos, si alguien está implementando o si un departamento está implementando un ERP de recursos humanos, exista una documentación sobre cómo se fue desarrollando cada parte de este módulo, y que pueda ser entendible para los demás desarrolladores en caso quieran apoyar o en caso estén realizando pruebas en dicho software. A ver, mi pregunta va más orientada a los cambios en la estructura organizacional del departamento de tecnología. O sea, yo necesito tener gente que se encargue de verificar que el trabajo que se está haciendo está cumpliendo con la norma. Entonces, a eso me refiero. ¿Qué cambios estructurales se necesitan en la organización para alcanzar este objetivo? Entonces, lo que serían los empleados pertenecientes a la alta gerencia tendrían un mayor cambio en la estructura organizacional, ya que ellos son los que se deben de asegurar de los resultados y de la calidad del sistema que se está desarrollando. Pero cuando me decís alta gerencia, ¿de quién me estás hablando? Sería de los ejecutivos, los directores, Sí, pero, subdirectores de las áreas. ¿pero me estás hablando solo de tecnología o me estás hablando de la empresa? De las áreas de tecnología. Ya, ok, ahí lo que se necesita es implementar un departamento de calidad adentro de tecnología que se encargue de darle seguimiento a los proyectos y asegurar que desde la toma de requerimiento, el desarrollo y la puesta en producción se cumple con las normas de calidad. ¿Sí? O sea, sí se necesita internamente alguien que esté haciendo ese tipo de verificación para no perder la norma. Sí, cabal, tiene razón. Y cabal, también lo que cambiaría, como mencioné, es que los directores y subdirectores tendrían una mayor responsabilidad para asegurar que el software sí esté cumpliendo las normas y la calidad necesaria. Ok, gracias, Antonio. ¿Alguien joven? ¿Es alguien que quiera preguntar algo? Por mi parte, no ingeniero. Iba a hacer la misma pregunta de usted, el procedimiento para obtener la ISO. Ok. Bueno, entonces, Enrique, te toca hacerte grande. Bueno, ok, ahorita empiezo. No sé si ya se ve la pantalla o todavía sigue en carga. ¿Ya se ve la pantalla, no? Sí, ya se ve. Ya se ve. Ok, ok. Ok, solo. Bueno, buenos días, compañeros e ingeniero. El día de hoy voy a empezar a hablar sobre lo que es Prince2. Esto va a ser algo rápido. 45 minutos. Y bien, ok. Entonces, empecemos hablando sobre lo que es Prince2. Prince2, básicamente, si yo lo pudiese resumir en una palabra o en una serie de palabras,
Yo me iría por lo que es que Prince2 es una metodología de gestión de proyectos. Pero claro, para poder entender esto, primero necesitamos saber qué es una metodología de gestión de proyectos, porque yo puedo saber el nombre, pero no puedo saber su significado. Entonces, ok. Primero iniciamos con los conceptos básicos, antes de empezar de lleno con Prince2. Prince2 viene siendo parte de una serie de varias metodologías que existen en el mercado actualmente. Eh, una metodología de gestión de proyectos básicamente son diferentes formas en las que un administrador puede abordar un proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que un proyecto se divide en diferentes fases, en diferentes propósitos y tiene diferentes flujos de trabajo. No todos los proyectos son iguales. Entonces, al ser todos diferentes, siempre existe una estructura o una forma de poder realizarlos con éxito. Claramente, a lo largo de los años, todas estas formas se han ido documentando y como se han hecho para diferentes proyectos, han tenido diferentes enfoques y estos diferentes enfoques se han ido creando diferentes normas, perdón, diferentes metodologías y las metodologías a la vez se van agrupando en diferentes grupos. Entonces, para recapitular, la metodología de gestión de proyectos es esencialmente cómo los gerentes abordan un proyecto para poder sacarlo adelante. Ok. Número 2, la agrupación, ya he dicho, de tanta prueba y error y de toda la experiencia que se ha acumulado a través de los años, se ha llegado a este punto, ¿verdad? En la que se ha dividido en diferentes grupos, diferentes metodologías, y cada metodología sirve para un propósito diferente. Entre los grupos podemos encontrar cinco, bueno, se dividen básicamente, lo dividieron en cinco. Están las metodologías tradicionales y las secuenciales. Está la metodología Agile, las metodologías de gestión de cambio y las metodologías basadas en procesos. Y existen otras metodologías que no son exactamente incluidas en estas diferentes cuatro, ¿verdad? Empecemos con la primera. La primera son básicamente las metodologías tradicionales y secuenciales. Entonces, este tipo de metodologías, como bien lo dice, me va a ayudar a tratar estos procesos y todas las tareas de manera secuencial. Colocaría yo mis tareas de manera secuencial para que poco a poco se acerquen al entregable final y de esta manera yo aseguro de que trabajo en cada actividad en orden. Claramente, estas metodologías son las muy llamadas de cascada y como son de secuencia, ¿verdad? A veces son un poco rígidas a la flexibilidad. Aquí podemos encontrar tres. La número uno, que es la que todos conocemos, creo yo, que es la de cascada, ¿verdad? Porque es la que nos enseñan, por ejemplo, ahorita en la carrera. Y es muy común verla, porque número uno, se siguen una serie de pasos para poder llegar a un resultado final y todos los pasos se trabajan en orden. Este proceso también se conoce como la metodología más fácil de implementar, ya que también es un modelo tradicional. Y esta metodología, como ya hemos dicho, sobresale bastante en lo que es la previsibilidad, pero es difícil con la flexibilidad. ¿Por qué? Porque lo que pasa es de que, por ejemplo, si estamos trabajando, esta metodología es perfecta para, por ejemplo, por ejemplo, si yo quiero crear un objeto físico, esto es un ejemplo. Por ejemplo, en la construcción de un edificio. La construcción de edificios yo no puedo crear el tercer nivel si no he hecho ni el segundo ni el primer nivel. Entonces primero se tiene que ir por pasos. Entonces primero se crea el primero, se crea el segundo, pero al inicio de todo el cliente define todo nuestro procedimiento, nos define qué lo quiere, sus requisitos, cómo lo ve y al inicio todo se planifica. Entonces uno ya va con esa planificación a la realización del proyecto. O cuando uno arma una computadora, uno no puede colocar la refrigeración líquida si no existe todavía si todavía no hemos puesto la tarjeta madre y hemos colocado el procesador, ¿verdad? Etcétera. Esos son algunos ejemplos de lo que es. O sea, me refiero a que esta metodología es recta. La segunda, tenemos una metodología de rota crítica. Y aquí, pues, este CPM, son las siglas, se basa en la idea de que hay tareas que no se pueden realizar hasta que no se terminen otras. Ellas inician al terminar otra.
Cuando se encadenan todas estas tareas dependientes del principio a fin, con toda esta unión se realiza algo que se llama la ruta crítica. ¿Y por qué es importante la ruta crítica? Bueno, porque básicamente nos ayuda a identificar y les ayuda a los gerentes a enfocarse en priorizar y asignar recursos para realizar el trabajo más importante, que serían todas las actividades de esta ruta crítica, ¿verdad? Y, y de esta manera poder optimizar recursos y tiempo. En dado caso hay alguna actividad que venga después y no se considera dentro de la ruta crítica, se puede poner como actividades que irán dentro del proceso, pero no son tan importantes o no es lo esencial. Luego tenemos una que es la CCPM, que es una gestión de proyectos de cadena crítica. Y aquí básicamente la gestión de proyectos de cadena crítica, ¿verdad? Lleva este método un poco más allá, porque es como un CPM superior. ¿Y por qué es un poco superior? Pues porque no solo controla los recursos necesarios, sino que también se basa en lo que es el tiempo, que uno sabe que el tiempo es el recurso más valioso que tiene una empresa. Entonces aquí se le agrega básicamente lo que es la adición del tiempo que se dispone para la realización del proyecto. Luego tenemos la familia Agile, que es el segundo grupo más grande, digamos, y yo creo que este es el grupo que más conocemos y que creo que nos han estado bombardeando con una cantidad de información increíble, porque la popularidad de Agile ha sido grande gracias a que el entorno empresarial es siempre competitivo y siempre buscan innovación. Por lo general, las metodologías Agile priorizan ciclos iterativos más cortos y, y tienen esto que es muy llamativo, que se llama la flexibilidad. Aquí, por ejemplo, hablamos de esta metodología Agile de gestión de procesos, de proyectos. Y básicamente los objetivos del proyecto, primero los aclara el cliente. El cliente dice qué es lo que quiere y todo lo demás. Mientras que, perdón, mientras que el entregable final puede cambiar a medida de que avance el proyecto. Por eso se había dicho que es flexible. El equipo del proyecto trabaja siempre en ciclos y estos ciclos son iterativos. Y siempre se van a evaluar los resultados al final. Y dependiendo de todos los resultados que se han evaluado, pues el entregable final puede modificarse para poder responder a las necesidades que el cliente planteó en un inicio. La continuación, por ejemplo, la continuación aquí, eh, la colaboración y continuación de los diferentes fases finales es clave porque dentro del equipo las partes interesadas van teniendo una idea clara de cómo es el proceso en el que se está trabajando. Scrum es mucho más conocido igual, pero Scrum es como una versión mejorada, ya que es popular también y es relativamente simple de implementar. También resuelve muchos problemas con los desarrolladores de software. O sea, bueno, pues, porque los desarrolladores de software siempre han tenido este problema de que se han quejado de que hay poco tiempo y todo lo demás, pero en Scrum se designa un Scrum Master y el trabajo principal de esta persona es ver que no haya obstáculos en el desarrollo del proyecto y de que todo esté realizado con excelencia. También se trabaja en sprints y si se dan cuenta, esta metodología Scrum es básicamente como un update de la metodología Agile. Luego pasamos por la metodología Kanban y esta Kanban básicamente se enfoca de manera visual, como ustedes ven acá. Se sirve para también administrar un proyecto, pero esto se utiliza para las producciones constantes. Por ejemplo, esta metodología Kanban nació básicamente en Toyota durante la década de los 40 y fue porque las fábricas de Toyota tenían mucho que realizar, entonces esta es la manera que los trabajadores vieron que podían trabajar de manera ordenada y clara, así todos se entendían. Entonces Kanban se enfoca básicamente en producciones constantes de trabajo. Por último tenemos lo que son la programación extrema, que en pocas palabras perdón, es una metodología diseñada para mejorar la calidad y a la vez mejorar la simplicidad del software. Y también mejora la capacidad de un equipo de desarrollo para poder adaptarse a las necesidades que cualquier cliente tenga. Y el marco de proyecto adaptativo, que es el APF, básicamente define los objetivos estratégicos del proyecto basándose en requisitos, en funciones, en subredes y en características del producto.
aquí, como también todos los anteriores, trabaja también en etapas iterativas. Entonces, Agile, en pocas palabras, se considera como un grupo en el que todo es iterativo y es flexible. Por eso es muy conocido y muy popular, y es mucho más popular que el anterior, que era las tradicionales, porque aquí si hay algún cambio a mitad de proceso se puede cambiar toda la, no todo, pero sí se puede adaptar los pequeños cambios para la entrega final. También tenemos el tercer grupo, que serían las metodologías de gestión del cambio. En estas metodologías, ¿verdad? Tenemos dos, y básicamente la número uno, que sería la SM, que es una metodología de cadena de eventos. Pues básicamente es esencial porque aquí se ven todo lo que es toda la preparación que conlleva prepararse para los riesgos, eh, para los potenciales riesgos también, y todo lo que no esté bajo nuestro control, algo que sea externo, por ejemplo, algún desastre natural que está fuera de nuestras manos, ¿verdad? También tenemos el segundo, que es el XPM, que es la gestión de proyectos extremos. Y esto básicamente ofrece una forma para poder gestionar cambios masivos, por ejemplo, para avanzar hasta la finalización del proyecto. Si se dan cuenta, aquí básicamente es para poder controlar. Aquí se controla y se ponen todos los planes para, por ejemplo, fenómenos que están fuera de nuestro alcance. Aquí. Y el cuarto grupo que yo podría mencionar sería las metodologías basadas en procesos. Estas metodologías, pues básicamente se enfocan en que se centra en que el trabajo debe ser visto como una colección de procesos y que cada proceso se debe llevar a cabo de manera eficiente. Aquí tengo cuatro. La número uno es Lean. Y esta se ve más como que cada proceso tiene que ser óptimo. Por ejemplo, Lean es una metodología que se encarga o está enfocada en agilizar y eliminar todos los residuos, si se dan cuenta. ¿A qué me refiero con residuos? Bueno, pues el objetivo es hacer con menos más. Eso quiere decir que entrego un valor al cliente utilizando menos mano de obra, también utilizo menos dinero y menos tiempo. Entonces esto me ayuda a poder economizar y hacer mejorar las cosas. Claramente tiene que seguir un cierto patrón para poder cumplir con los requisitos. También tengo el Six Sigma o el Six Sigma. Eh, Básicamente es una metodología que se basa solo en estadísticas y que busca la calidad de un proceso midiendo todos los defectos o errores presentes y a la vez trata de eliminar tantos como pueda. Y de hecho es bastante difícil lograr esto porque para poder tener una calificación de Six Sigma debo de tener, por ejemplo, un 99,99 de un producto final libre de efectos, algo que definitivamente es, pero muy difícil. Y Lean Six Sigma es la combinación de Lean Six Sigma. Aquí en esta combinación, pues básicamente nos ayuda a evitar desperdicio y a tener una pero muy buena calidad. Y por último, la gestión de proyectos basados en procesos. Entonces, aquí esto básicamente todas las metas y las tareas del proyecto. Aquí siempre se van a seguir una estrategia, van a ser puestas de manera estratégica y deben de acumularse a los objetivos corporativos más grandes. Los pasos involucrados incluyen pues, definir un proceso, establecer métricas, medir métodos y ajustar los objetivos cuando estos resultan inestables. También nos ayuda a planificar mejoras y a la vez implementar esas mejoras. Y por último, el quinto grupo, que son otras metodologías. Estas no se pueden considerar diferentes porque puede que no quepan en el mismo grupo de los anteriores. Y entre ellas tenemos Prince2, que la voy a dejar para el último porque voy a explicarlas de último. Y empezaremos con Prisma. ¿Por qué no caben estas metodologías anteriores? Pues, por ejemplo, Prisma, el objetivo de Prisma o Prism es completar tareas siempre enfocados en la reducción del impacto ambiental y el impacto también social de la empresa. Entonces es literalmente como una gestión de proyectos verdes. Por eso no, ¿verdad? Por eso no encajaría en los demás grupos.
En la realización de beneficios, pues básicamente se centra desde la ejecución, va también sobre la entrega y un poco más allá. En esta metodología de realización de beneficios, siempre se centra, ¿verdad?, en que sus entregables, los proyectos finales, satisfagan los beneficios que el cliente esperaba, o sea, todas las expectativas que el cliente esperaba, y, y no solo de que los proyectos se entreguen a tiempo, ¿verdad?, pero mal hechos, o sea, que no tengan esa calidad que el cliente quiere. Esta metodología siempre va a garantizar de que se proporciona un valor real a los clientes y, digo, a todas las partes interesadas, ¿verdad? Y por último, yo lo que no coloqué acá, pero porque no se considera metodología, bueno, hay unos que lo consideran metodología, hay otros que los meros puristas no lo consideran metodología, no lo consideran metodología, y es el llamado PMBOK. Pues muchos lo consideran metodología porque es una manera de gestionar proyectos y se encuentran organizaciones que utilizan este tipo de metodología para su gestión de proyectos. Y por último, ahora sí, ya que tenemos esto, estas 5 metodologías, podemos decir de que cada metodología se va a adaptar a un proyecto diferente, porque cada proyecto tiene objetivos diferentes y tiene circunstancias diferentes. Ahora hablemos sobre Prince2, que es lo que les diferencia de estas metodologías. Cuando vamos al mercado, como habíamos dicho, tenemos una cantidad exorbitante de metodologías y considero yo que debemos de aprender, no todas, pero sí un concepto básico de todas para que a la hora de intentar implementar o gestionar un proyecto, sepamos de qué manera abordarlo, de qué mejor manera abordarlo y evitar retrasos, ¿verdad? Entonces, si sabemos un poco de cada cosa, tendremos una idea de cómo optimizar bien un proyecto y sacarlo adelante. Si se dan cuenta, esas son las metodologías más populares de hoy en día en el mercado. Abarca, esas son las que yo coloqué dentro de los 5 grupos. Y claro, obviamente se usan bastante. Entonces, en el quinto grupo estábamos hablando de Prince2. Ya hablemos de Prince2. Prince2 básicamente es la metodología que estaba en el quinto grupo, que es como la que no encajaba, ¿verdad? ¿Pero por qué no encajaba? Hablemos primero de historia. Permítanme. Prince2, ok. Prince2 inició en el 75, en 1975, y básicamente fue desarrollado por el Reino Unido. De hecho, Prince2 es del Reino Unido y se utiliza mucho en el Reino Unido. Prince2 primero fue desarrollado como un estándar, pero no era conocido como Prince2. Prince2 se derivó de un método anterior que se llamaba Prompt2, que era Project Resource Organization Management Techniques. Y esto básicamente era una metodología que ellos tomaron y en el 89, pues aquí se nace de Prince2 porque tomaron esta idea del Prompt2, todas las buenas prácticas y todo lo que se realizaba en esta metodología y la adaptaron a su conveniencia, ¿verdad? Le agregaron ciertas cosas y lo llamaron lo llamaron Prince. ¿Por qué Prince? Porque quien adoptó la metodología Prompt se llamaba CCTA, que era la Agencia Central de Informática y Telecomunicaciones del Reino Unido. Entonces, si desglosamos Prince2 es en plan, es como decir Prompt en CCTA. O sea, se utiliza Prompt en CCTA y CCTA es la Agencia de Informática y Telecomunicaciones. Entonces, Prompt es básicamente el uso dentro de CCTA. Entonces, en el 89, ¿verdad? Esta CCTA adoptó Prince y, y pues básicamente ahí le dieron el nombre, ¿verdad? Que es Prompt in the CCTA Environment. Y quiere decirte que todos los proyectos que manejan pues una carga importante de variabilidad y de incertidumbre que se encuentra en el entorno. Okay. Prince2, luego claramente Prince2 se ha vuelto muy popular y ahora es un estándar de facto para la gestión de proyectos.
en varios departamentos dentro del Reino Unido, todos los departamentos gubernamentales. Y también se utiliza en lo que es las Naciones Unidas. Luego del Prince, hubieron dos revisiones importantes. Uno fue en el 2009, que fue la primera revisión de Prince 2, y luego se hizo una actualización de esta revisión en el 2017, que esta es la que tenemos actualmente, la que se está trabajando. La justificación de que se haya hecho una actualización en el 2017, pues puede que evolucionaron las prácticas comerciales y que también recibieron bastantes comentarios de los profesionales que utilizaban Prince2, ¿verdad? Siempre en un entorno real de proyecto. Hay una cosa que se debe tener en cuenta. Prince tiene que ser de ayuda para crear entornos de control en el proyecto. Si al implementar Prince2 estamos generando mayor burocracia o estamos generando un retraso en la toma de decisiones, o si incluso no se adapta de manera natural a las características que tiene el proyecto o la organización, no se considera Prince2, sino se conoce como algo que se llama Pino, que es solo Prince the name only, solo se utiliza el nombre, pero no es considerado como Prince2. Entonces, Prince2 básicamente hace énfasis en la división de proyectos. Y esto se hace énfasis en la división de proyectos, pero la división de proyectos se hace en etapas doblegables y controlables, permitiendo un control eficiente de los recursos y el control periódico de su independencia, eh, de su evolución, perdón. Entonces tendríamos control de recursos y control de evolución. Y gracias a la flexibilidad es posible gestionar proyectos exitosos. Y estos proyectos no importan de qué tipo sean o de qué escala sean, siempre siguiendo estos diferentes principios lograremos sacarlo adelante. Prince2 es una metodología que se basa en productos. Es decir, los planes del proyecto se enfocan en obtener resultados concretos y no solo en la planificación de las actividades que se llevan a cabo. Eso quiere decir que definitivamente tiene que salir adelante el producto que se está intentando realizar. Se conoce en el mercado, ¿verdad?, a Prince2 por ser una aproximación a las buenas prácticas para la gestión de todo tipo de proyectos. Y como esto se ha hecho un estándar de efecto para las organizaciones del Reino Unido, es bastante conocida por la buena administración y control de proyectos. Este Prince2 se ha adoptado en muchos países de todo el mundo. Definitivamente el Reino Unido es el principal, ¿verdad?, porque es de ahí donde nació. Se utiliza también en los países de Europa Occidental y en Australia. La capacitación de Prince2, si uno quiere tomar el curso, lo puede encontrar en muchos idiomas, pero es recomendable tomarlo siempre en inglés. Bueno, luego hablaré más de eso. Ok, Prince2 tiene 7 principios. Es por eso que a Prince2 se le conoce como el de 7, porque tiene 7 principios, tiene 7 funciones, tiene 7 fases. Pero hablemos sobre los principios. El método de Prince2 se basa en estos 7 principios, que el número 1 dice: los proyectos deben tener una justificación comercial. Bueno, eso quiere decir de que cada proyecto, esta es la manera en que podemos definir Prince2, 7 fases, 7 principios. Si uno de estos principios hace falta en un proyecto de Prince2, no se considera como Prince2. Tiene que estar definitivamente, estos son obligatorios de que cada uno se encuentre dentro de la metodología Prince2. Entonces, número 1, los proyectos deben de tener una justificación comercial. Cada proyecto debe tener una necesidad clara. No podemos ir a ciegas. Tenemos que tener metas realistas definidas por el cliente, y tenemos que tener una evaluación detallada de todos los costos. En el aprendizaje del equipo, el aprendizaje del equipo debe ser fundamental en cada fase. Esto quiere decir que los aprendizajes se buscan y se recogen en cada paso del proceso de Prince2. Aquí lo que se enfoca es en la experiencia. Claramente aquí es fundamental lo que es la retroalimentación, de que gracias a la retroalimentación la persona va mejorando y el proyecto va mejorando. 3. Las funciones y responsabilidades están claramente definidas. En esta etapa todo el mundo debe saber exactamente de qué se ha de encargar.
no podemos tener divagaciones en nuestros propósitos, pero a la vez también tenemos que saber de qué se ocupan los compañeros del trabajo, porque porque yo tengo que conocer mi entorno, no solo lo que yo estoy trabajando, sino tener una idea aproximada de lo que los demás están trabajando. El punto 4 dice, el trabajo se debe planificar en fases. Bueno, los proyectos de Prince2 se dividen en fases de trabajo concretas y pues con revisiones periódicas se lleva el registro de las lecciones aprendidas y se confirma de que el proyecto está avanzando y que está yendo por el buen camino, ¿verdad? Y esto es lo que se necesita ver acá. La 5, la gestión por excepción de los comités del proyecto. Aquí, como los miembros del comité, por lo general son ejecutivos, ¿verdad? O que carecen de tiempo porque dan el proyecto pero tienen otras obligaciones, establecen requisitos de referencia para aspectos como el tiempo, el coste, los riesgos y el alcance. Y claramente esto se lo delegan siempre a una persona que se le llama el gestor de proyectos. Y el gestor de proyectos tiene la autoridad de devolver al proyecto a la senda correcta por si es que nos estamos desviando. Y también se tiene que, para estar encargado de que el proyecto no se atrase o sobrepase del presupuesto. Sin embargo, si surgen problemas que afectan a los requisitos que ya se han establecido, esto se va a considerar como una excepción. Y el comité del proyecto pues decide cuál es el mejor modo de proceder. A 6, concentración en la calidad constante. Los equipos se concentran siempre en la calidad. Los productos se comprueban constantemente en función de todos los requisitos que se tomaron por medio de un uso de registro de calidad. Es aquí donde, como hemos estado hablando, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos también en los QA, los de Quality, ¿de qué? Los de administración de calidad. Y el 7, ¿verdad? Que sería el planteamiento. El planteamiento se adapta a cada proyecto. En el método Prince2, este método de Prince2, como habíamos dicho, se puede o se debe de adaptar a diferentes proyectos, no importando el tamaño o el tipo, la naturaleza del proyecto. Eh, Se debe adaptar a las necesidades de cada proyecto y se debe de, no sé, poder amoldar al tamaño del proyecto, porque hay proyectos grandes y pequeños que podrían salir mucho más rápido, ¿verdad? Y la cantidad de personas también se incluyen dentro de esto. Y ahora, como habíamos dicho, Prince2 se conoce como el 7-7 o 7-7-7, porque también tiene 7 funciones. Y dentro de las funciones tenemos el cliente, o el usuario, el proveedor, el gestor de proyectos, el equipo del proyecto y el gestor del equipo, que se consideran como que van de la mano, ¿verdad? Y el administrador. Del lado del cliente, pues conocemos el cliente de verdad como la persona que paga el proyecto que se ha de completar. El usuario básicamente es el que utilizará todos los productos del proyecto y se verá afectado o se verá beneficiado por los resultados que recibirá del proyecto. El proveedor, el proveedor en Prince2 se conoce como una persona que es experta en la materia, que proporciona todo el conocimiento necesario para poder completar el proyecto. Y de esta manera contribuye con el diseño del proyecto y creando también el camino para el resultado final. El gestor de proyecto es el responsable de organizar, de planificar y de supervisar el trabajo del proyecto. El gestor de proyecto también selecciona y coordina a las personas que realicen las tareas del proyecto y es su responsabilidad de asegurarse de que el trabajo se realice correctamente y a tiempo. El equipo del proyecto y el gestor del equipo son los que ponen manos a la obra y llevan a cabo las tareas del proyecto. Los gestores de equipo supervisan los aspectos detallados del trabajo diario y pues son estos los que rinden directamente cuentas al gestor de proyectos. Aquí arriba. Y por último, el administrador. Que el administrador pues, es la persona que programa las reuniones, mantiene a todo el mundo informado, registra los documentos y como que el secretario general, se podría decir, etcétera. En pequeños proyectos, proyectos de baja escala,
los gestores de proyecto muchas veces asumen esa responsabilidad, ¿verdad? Pero si hubiesen algunos proyectos, proyectos ejecutándose a la vez, o si el proyecto es bastante grande o es complicado, se crea normalmente un módulo de asistencia a- un módulo de asistencia a ese proyecto para gestionar cada trabajo. Y por último, el último 7, que serían las fases. Aquí también hay 7 fases. Y bueno, una de las fases principales de que hace de Prince2 se considera como el comité de proyecto. Pero en estas fases, ah, estas fases o procesos también son 7 y se pueden dividir en número 1, la puesta en marcha del proyecto. Eh, perdón, se me estaba olvidando. Aquí el administrador, perdón. Aquí en las funciones hay una función o 3 funciones que se pueden tomar como principales. Y pues el comité del proyecto normalmente incluye a varias personas, que sería aquí número 1 el cliente, sería el usuario final y el proveedor. Estos comprueban que las garantías del proyecto desde que se realiza hasta que se finaliza cumple con 3 cosas básicas. Número 1, el cliente va a garantizar que el proyecto siga siendo viable de manera económica. El proveedor, perdón, el usuario garantiza la satisfacción de las necesidades que se han plantado al inicio. Y por último, el proveedor comprueba si el proyecto se encamina hacia una solución realista y práctica. Si no, pues estamos teniendo un problema ahí. Ahora sí, perdón, sabía que algo se me estaba olvidando. Entonces, los procesos. El proceso número 1, puesta en marcha del proyecto. Pues aquí, pues alguien viene y envía una nueva solicitud de proyecto. Esta solicitud, esta es la manera en que se aplica, perdón. Las fases son las maneras en que se aplica Prince2. Entonces, en el número 1 viene alguien, hace una nueva solicitud de proyecto. Esta solicitud se le denomina como encargo del proyecto. El encargo del proyecto es muy breve porque solo cubre lo que es necesario o lo que necesita el proyecto y y define qué es lo que se conseguirá con él. Alguien además viene y evalúa este encargo del proyecto con el fin de asegurarse, bueno, de que la empresa es capaz de asumirlo. Y si se aprueba, la persona que ha iniciado el proyecto envía algo que se le conoce como briefing. Este briefing es como una colección de instrucciones donde se detalla todo lo que necesita el proyecto y se tratan todas las acciones, se detallan también los recursos y... Uy, perdón. Ahí está. Ok. Pues sí, entonces aquí en este briefing se detalla todo, ¿verdad? Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Número 2, la segunda fase de la dirección del proyecto. No sé si se sigue viendo o se está trabando. Sí, se mira. En la dirección del proyecto. Ok, en la dirección del proyecto, básicamente el comité del proyecto revisa y evalúa todos los briefings que se tomaron en la fase anterior y se basan en la justificación comercial y en la viabilidad de otra ronda de aprobaciones o denegaciones. El comité del proyecto también decide qué hay que hacer para organizar y ejecutar cada proyecto. Eh, También cómo se van a delegar las diferentes secciones a las diferentes personas. Y número 3, que es el inicio del proyecto, básicamente el gestor de proyectos viene acá y crea la documentación de iniciación del proyecto. Esta documentación incluye un exhaustivo plan de proyecto y todos los puntos de referencias para hacer objetivos y tener un buen rendimiento. Estos objetivos, también ponen los objetivos de rendimiento. Hay 6 objetivos de rendimiento. Y tenemos el tiempo, el coste, la calidad, el alcance, el riesgo y las ventajas. Los documentos también se iniciaron, bueno,
los documentos de iniciación en esta etapa se envían a un comité de proyectos para su aprobación. Y cuando el comité está seguro del plan del proyecto, da su aprobación de nuevo y comienza y comienza el trabajo, ¿verdad? El número 4, que es control de una fase. El control de una fase, pues viene el gestor de proyectos y divide el proyecto en lotes de trabajo más pequeños. Y estos lotes de trabajo se los pasa a los gestores de equipos y a los propios equipos para que los completen. El gestor de proyectos supervisa el progreso de los lotes de trabajo durante cada fase y se ofrece para ayudar a supervisar los obstáculos o corregir todos los posibles errores que se encuentren. Los gestores de equipo también coordinan el trabajo diario y actúan como un enlace entre el gestor de proyectos y cada uno de los miembros del equipo. Esto ayuda básicamente a garantizar que todo funcione según lo previsto. Y en la gestión de entrega de productos, aquí pues el gestor de proyectos comprueba el proceso según el briefing y se asegura de que los productos cumplan con las expectativas de calidad de Prince2. El comité de proyecto evalúa los lotes de trabajo que se han finalizado y pues los aprueba o busca soluciones para poder hacer revisiones o no, ¿verdad? Por el sexto, que es la gestión de los límites de las fases, pues básicamente el gestor viene, el gestor de proyectos, ¿verdad? Y el comité del proyecto revisan cada fase para asegurarse de que el proyecto progrese según lo previsto y que se cumpla con los requisitos de garantía. En cada revisión, el comité del proyecto decide si continuar con la fase siguiente o abandonar el proyecto por completo. Los gestores del proyecto también pues, realizan una retrospectiva con el equipo del proyecto, ¿verdad? Para registrar todas las lecciones aprendidas y mejorar la fase siguiente. Y por último, que es la fase de cierre del proyecto, pues cuando se finaliza el proyecto, el gestor junta todos los posibles cabos sueltos, incluida la documentación de Prince2 y los resultados, la generación de informes. Ahora, la capacitación. Aquí en Guatemala hay ciertas entidades que nos pueden ayudar con la capacitación. Entre esas podemos encontrar IBESIS Global Learning Services y la Universidad de Galileo. De hecho, eso lo que apunto después. Aquí esto es lo que tenemos aquí en Prince2, que es la página se llama Invest in Learning. Básicamente aquí nos da una certificación de Prince2. Aquí están las características que nos ofrece y lo que vamos a aprender. Y aquí están todos los horarios en los que vamos a participar y registrarnos, ¿verdad? Dentro del curso. Por lo general he visto que ronda entre este es el precio 1.695 por ahí. En el caso de la Universidad Galileo, pues ellos no dan una certificación como en sí, sino que trabajan en una maestría de gestión y dirección de proyectos. En esta maestría, si se dan cuenta, en los cursos destacados, no, perdón, aquí, ¿dónde fue? Aquí está. Aquí podemos participar en estos eventos, ¿verdad? Que nos pueden dar metodologías como esta, ¿verdad? Que está aquí el Prince2, también tenemos PMI y el IPMA. Pero aquí, como estamos viendo, es una maestría, no es una certificación como tal. También tenemos esta página que la encontré, que es el BCH Institute, que también nos da un curso de Prince2. Aquí está la estructura, los objetivos y el precio siempre será básicamente ronda este precio. Aquí también está otro. Se dan cuenta, aquí es un poco más barato, pero igual tiene el mismo precio. Entonces sí hay varios lugares en Guatemala que nos pueden proporcionar las certificaciones. Y por último, no sé si me escuchan, quisiera pasar un video, son 3 minutos. Sí, pasarlo, Enrique. Ok, no sé si hay que configurar algo acá para que se escuche el audio del video. Vamos a ver si se escucha. Have you noticed too many projects overspend? Sí se escucha, sí se escucha. Voy a colocarlo acá. Está. Have you noticed too many projects overspend their budget, or miss their deadlines, or deliver things that customers aren't happy with? If you use a method like Prince2 to give your project a structure, you'll really increase your chances of success. Welcome to Prince2 Made Simple.
A friend of mine has a pie stall on the local market. The pies are great, but she doesn't get enough customers. She decided to bring in a new range of scrummy cakes and asked me to manage the project. A Prince project has clearly defined outputs or products. In this case, the final product will be the range of cakes ready for sale on my friend's stall. The steps or processes in Prince help you structure your project. You need a clear, controlled start, middle, and end. At the start, I'll need to check that I have a clear idea of what's required and a plan to help me achieve it. In the middle, I need to get the work done. It helps to break it down into stages. Maybe market research, developing the recipe, cake production. At the end of the project, I'll need to tie up all the loose ends and make sure my friend and her customers are happy. At each step of the way, I'll need to build in decision points and set up communication channels so everyone who's involved knows what's going on. And there are 8 important principles I need to bear in mind. Principles, these components. First, I need to make sure the project has a good business case. The benefits of the project, more customers, better sales, need to outweigh the cost. I'll need a plan. My final product is a range of cakes, but I need to think about all the other things, like the recipes and equipment. Once I'm clear about that, I can think about what I've got to do and the resources I'll need to do it. That will tell us if our cost and time targets are realistic. I need to think about the rest of the team. My customers include the stallholder and her customers. I'll need to involve them in the decision-making and in specifying and testing the final product. Then there's my suppliers. I'm not going to do it all myself, so I'll need to find someone to bake the cakes, write the recipes and design the packaging. Every project needs to manage risk or uncertainty. What if another stall starts selling cakes? What if something goes wrong in production? I can't just hope that none of this happens. And there's no point in having a plan if we don't use it to control progress. My friend wants to be involved in the big decisions, but she's busy with the rest of her business. So we need to agree how I'm going to keep her informed and when I need to contact her urgently. No project ever runs without people changing their mind. Let's say my friend decides she wants a different kind of packaging halfway through the project. I'll need to check the impact that would have on the budget and the deadline. We need to look after our products. If we've got more than one version of the recipe, we need to know which is the latest. We need to know where each piece of equipment is. And when the cakes are finished, we need to store them safely until they go on sale. Finally, I need to make sure that everyone's happy at the end of the project. Quality management means finding out what your customers want and then making sure that everything meets their requirements. With our cakes, quality assurance has never been so much fun. Ok, este es el corto video. En 3 minutos y medio básicamente pues puso cada una de las fases y cómo puede implementar Prince2 en un proyecto pues fácil, ¿verdad? Sin tanto nivel de complicación. Y pues de esta manera nos enseña de que Prince2 es adaptable a cualquier tipo de proyecto. No tiene que ser a una corporación grande, sino que también puede ser, por ejemplo, en este, ¿verdad? Que fue el negocio de los cupcakes. Entonces, eso sería. Gracias. Gracias, Enrique. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Jóvenes, ¿preguntas? Por mi parte, creo que no, ingeniero. Ok, bueno, estamos bien entonces, Enrique, gracias por la presentación. Igualmente, Antonio, gracias por la presentación. Lo vamos a dejar hasta acá. Por favor, les encargo mucho que compartan con sus compañeros el material, porque ese es material de estudio para el examen. Y les recuerdo que el día jueves es el turno de Jedrick y de Billy para la exposición. Cualquier duda que surja de aquí al jueves, pues me pueden escribir al correo electrónico que con gusto por ahí los puedo atender. Les deseo feliz día, señores. Que la pasen bien. Gracias, ingeniero. Disculpe, ¿podría hablar solo con usted un ratito? Después. Gracias. Feliz día, ingeniero. Hasta luego, feliz día.